La alumna Salma Sibel Vargas Bravo y le voy a hablar sobre los alimentos de las dietas y las rutas metabólicas. Los alimentos son aquellas sustancias o productos de cualquier naturaleza que por sus características, aplicaciones, componentes, preparación y estado de conservación son susceptibles de ser habitual e idóneamente utilizados para la normal nutrición humana, como fructívoros o productos dietéticos. Se necesita ingerir un mínimo de nutrientes en cantidad y calidad para poder mantener las funciones en las diferentes etapas de la vida. Además, hoy en día constituye un hecho innegable la importancia de unos adecuados hábitos en buen estado de salud. La dieta equilibrada es aquella que aporta todos y cada uno de los nutrientes necesarios en las cantidades adecuadas atendiendo al estado fisiológico particular de cada individuo. El metabolismo de un organismo incluye procesos anabólicos que sirven para construir moléculas de reserva y material de construcción celulares y procesos catabólicos que sobre todo sirven para la producción de energía por medio de la descomposición de las moléculas alimenticias y de reserva. Entre esas dos direcciones principales hay un gran número de conexiones que actúan de metabolismo intermediario, permiten un aprovechamiento extraordinariamente eficiente y flexible de los recursos químicos de un organismo. El alimento que yo elegí fue el pescado. La participación de la pesca en la alimentación total de los distintos países es muy variable, dependiendo de sus características geográficas. Se calcula que el consumo de pescado como alimento aporta por término medio el 12% de la proteína animal ingerida, cifra que en países insulares y costeros llega a ser el 70%. En el pescado, el contenido acuoso oscila entre el 60 y el 80%, dependiendo del contenido graso. La tasa de proteína bruta del pescado oscila entre un 17 y un 20%. Las proteínas del músculo del pescado se dividen en proteínas sarcoplásmicas, que constituyen entre el 16 y el 20% de la proteína total. En su mayor parte poseen naturaleza enzimática. Su separación electroforética origina patrones propios de cada especie que permiten diferenciarlas. Algunas especies, como el atún, poseen una parte de músculo rojo rico en mioglobina que puede sufrir de coloraciones como consecuencia de reacciones de degradación que dan lugar también a sabores extraños. Las proteínas miofibrales constituyen alrededor del 75% del total, que es superior al de las proteínas de la carne. Está compuesta fundamentalmente por filamentos de actina y miosina que en el pescado se encuentran dispuestos en grupos o segmentos denominados miotomos separados por tabiques de tejido conjuntivo. Proteínas del tejido conjuntivo. En el músculo de pescado hay menor cantidad de tejido conjuntivo y de colágeno. Este hecho repercute en sus características organolépticas y en su menor resistencia de alteración como enzimática como bacteriana. En su proporción de aminoácidos, las proteínas del pescado tienen un elevado valor biológico, incluso mayor que el de la carne y metionina, por lo que tiene un gran valor en la dieta humana y posee un excelente espectro de aminoácidos esenciales cuyo contenido sobrepasa en su mayor parte la pauta recomendada por los carbohidratos en poca cantidad en el músculo del pescado. Los valores son en general inferiores a 0.3 gramos. Sin embargo, su proporción en el hígado es variable, ya que depende de las reservas de glucógeno que posee el ejemplar. Ya que a la gran variabilidad que existe entre especies hay que añadir las fluctuaciones que se dan en el contenido graso de los peces a lo largo de las diferentes etapas fisiológicas que atraviesan durante su ciclo vital. En los pescados grasos o azules, como el arenque o la caballa, los lípidos se depositan en el tejido muscular, formando una dispersión globular. En los pescados magros o blancos, los lípidos se acumulan en su mayor parte en el hígado, una pequeña porción se distribuye debajo de la piel y el músculo está prácticamente libre. Los lípidos del pescado se caracterizan por presentar una elevada proporción de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, especialmente de la serie omega 3. Los ácidos eicosapentaenoico y docosahexaenoico son característicos de la grasa del pescado. El perfil de los ácidos grasos de los pescados
es muy variable incluso dentro de la misma especie. En muchos casos se encuentran ácidos grasos ramificados y de número impar de átomos de carbono. Los más abundantes son el hexanoico y del docosahexanoico, el ácido oleico y el ácido palmítico. Los ácidos más insaturados suelen ocupar en los triglicéridos las posiciones 1 y 3. Las rutas metabólicas hacia almidón, que al ser deglutido por la amilasa salivar que empieza a digerirlo, de ahí en su paso por el intestino se produce amilasa pancreática, y en este caso, como tenemos que el pescado es un polisacárido, pasa a ser glucógeno, convirtiéndose en glucosa. Al pasar al torrente sanguíneo es almacenado en el hígado, músculo y tejido graso. Las proteínas comienzan en el estómago, donde algunas de las proteínas son hidrolizadas para dar proteosas, peptonas y polipéptidos grandes. El pepsinógeno inactivo se convierte en la enzima pepsina cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico y otras moléculas de pepsina. La mayor parte de la digestión de las proteínas tiene lugar en la proporción superior del intestino delgado, aunque continúa durante todo el tubo digestivo. El contacto entre el quimo y la mucosa intestinal estimula la liberación de enterocinasa, una enzima que transforma el tripsinógeno pancreático inactivo en tripsina activa, que es la principal enzima pancreática que digiere proteínas. La tripsina, a su vez, activa las demás enzimas proteólicas pancreáticas en el estómago hasta que se forman polipéptidos pequeños y aminoácidos. Los productos finales de las proteínas se absorben en forma de aminoácidos y de péptidos pequeños. En los lípidos, la lipasa gástrica hidroliza algunos triglicéridos, especialmente los de cadena corta como los que se encuentran en el pescado, para dar ácidos grasos y glicerol. No obstante, la mayoría de la digestión de las grasas tiene lugar en el intestino delgado como consecuencia de la acción emulsificante de las sales biliares y la hidrólisis por la lipasa pancreática. En esas rutas se usan ambas, ya que se sintetizan y se degradan sustancia. Muchas gracias por su atención.